Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta con ustedes. Ya saben, mi nombre es Freddy Rojas Choquehuanca. En esta oportunidad vamos a conocer qué es lo que contiene la resolución viceministerial número 93 del año 2020, que el Ministerio de Educación lo ha publicado el día 25 de abril del año 2020. Esta resolución viceministerial aprueba el documento normativo denominado Orientaciones Pedagógicas para el Servicio Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. Entonces ya saben que se derogaron todas las demás normas que orientaban el servicio educativo del año 2020. Esta es la última y es la que va prácticamente orientar el año escolar 2020. Veamos qué dice en este documento. Nuevamente vamos a hablar lo que interesa a la mayoría de docentes, porque ustedes sabrán, este espacio no me da tiempo a analizar toda la norma, pero sí lo que más nos interesa en educación básica regular, tanto a inicial, primaria y secundaria, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente, ahí está la norma, de frente nos vamos a ir lo que, como le digo, la parte que más nos interesa. En orientaciones generales, vamos a ver que primero en aspectos por considerar, ¿qué considera esta norma? Primero, en A nos dice que el nuevo periodo de reprogramación del periodo lectivo debería ser considerado hasta el 22 de diciembre de 2020. Entonces, con esto nos está diciendo que el año escolar 2020 va a culminar el 22 de diciembre, ¿no? Nos da una excepcionalidad que podría extenderse, ¿no? Esta fecha por algunos casos justificados, como podrían ser, por ejemplo, que los estudiantes que están presentando limitaciones de conectividad, no están recibiendo la educación a distancia. Entonces, si hay una institución educativa que la mayoría de sus estudiantes no están recibiendo clases a distancia, tendrían que alargar la fecha de culminación del año 2020. De igual forma, si alguna institución educativa ve por conveniente que tiene necesidades, ¿no?, de los estudiantes de quinto grado de secundaria o cuarto grado del ciclo avanzado de EVA, tienen la necesidad de trabajar más, entonces podrían también incrementar más el tiempo de trabajo educativo en esas instituciones educativas. Esas son dos excepcionalidades que nos dan aquí. Después nos dice en la B, los docentes deberán adecuar, dice, lo que tenían originalmente planificado. De hecho, toda esta nueva forma de trabajo que estamos realizando, indudablemente nos obliga a replantear, ¿no?, nuestra planificación curricular, indudablemente planteado desde la experiencia de aprendizaje enfocadas principalmente al aspecto vinculado a la coyuntura actual, ¿cuál es? ¿No? El aislamiento social, ¿no es cierto? Entonces, de hecho que tenemos que reajustar nuestras programaciones curriculares. La C nos dice, lo más importante es aportar al bienestar de los estudiantes, ¿no es cierto? Y favorecer prácticamente los aprendizajes directamente relacionados a su necesidad de entender y procesar los cambios que estamos viviendo en la actualidad, en la sociedad, cómo estamos sufriendo. Entonces, lo más importante, que estos aprendizajes lleguen a nuestros estudiantes, será una oportunidad de aprender de esta experiencia, ¿no es cierto? No solo en nuestro país, sino en todo el planeta. En la D nos dice que las instituciones educativas privadas adaptarán sus planes de recuperación en un plazo no mayor de 7 días calendarios contados desde la publicación del presente documento. Se refiere que el mes de marzo ellos tenían planificado, ¿no es cierto?, el trabajo presencial, ¿no? Entonces, eso es lo que está pidiendo el ministerio, que reprogramen todo el mes de marzo. No sé cuántos días han dejado de dictar clases y estas tienen que adaptar esos planes de recuperación que inicialmente habían presentado.
En la E nos dice que si un estudiante por condiciones adversas no le es posible seguir la propuesta a distancia, la que está dando el Ministerio de Educación, ya sea porque no tiene internet o la televisión o radio no llega a donde está, o simplemente también está sufriendo alguna enfermedad. En esos casos donde no pueda tener acceso el estudiante, no hay ningún problema. Podrá retomar, dice, su proceso de aprendizaje durante la modalidad presencial. Haya menos contagiados, haya menos muertes en nuestro país, muy posible retorne la educación presencial. En la F dice que con respecto a la evaluación del educando, dice que se tiene que dar la prioridad a la evaluación formativa. Eso significa que los docentes en este momento están haciendo el acto de evaluación, ¿no? Al hacerle acompañamiento a sus estudiantes, verificar en dónde necesitan reforzamiento o asesoramiento o aclaración, ¿no? En su educación a distancia, entonces mediante la retroalimentación. Por lo tanto, se está dando la evaluación formativa. Igual, en la fase presencial se va a dar la evaluación formativa, la retroalimentación, y es más, se va a hacer retroalimentación de las evidencias de trabajo que están realizando en estos momentos nuestros estudiantes en la educación a distancia. En la G nos dice que la evaluación se realiza a partir de las evidencias de los aprendizajes de los estudiantes, es decir, el portafolio. Entonces, todos los profesores, directores, tenemos que verificar que el estudiante está recibiendo clases a distancia por algún canal, ya sea por tele o radio o internet. Lo que tienen que explicar al estudiante es que todos los trabajos que esté realizando tiene que guardarlo en un portafolio, un folder, y lo va guardando ahí todos sus productos, a fin de que cuando se aperture la fase presencial, el estudiante presente a su profesor, y esta va a ser pues la evaluación correspondiente, y además en base a ello se va a dar la retroalimentación para reforzar lo que ha aprendido en la fase a distancia. Por eso, Por eso aquí nos dice, el docente retroalimentará al estudiante oportunamente con respecto a sus logros y dificultades, ¿no? Asimismo, Minedu aplicará una evaluación diagnóstica que permita determinar niveles de avance. Entonces, Ministerio de Educación va a evaluar una evaluación diagnóstica. Esta evaluación, los resultados de esta evaluación, cuando ingrese a la fase presencial, va a hacerle llegar a cada maestro, ¿no? A cada maestro los resultados de la evaluación de diagnóstico. En cuanto a la organización de actividades en experiencia de aprendizaje, ¿qué nos dice aquí? ¿No es cierto? Nos dice que estas actividades educativas están organizadas en experiencia de aprendizaje, lógico. Estas tienen que organizarse en proyectos o unidades de aprendizaje o estudios de casos, ¿no? Podría ser. Entonces, estas son experiencias de aprendizaje con las cuales se están llevando a cabo la educación a distancia. Y también la fase presencial tiene que realizarse de esta misma forma. Y nos está sugiriendo la situación que se vive actualmente, nos dice que está asociada al contexto, y la coyuntura generada a partir de la pandemia es muy variada, ¿no es cierto? Y plantea retos de distintas naturalezas a las competencias de los estudiantes. Podemos encontrar variedad a las situaciones relacionadas como los siguientes. Nos dice, estas situaciones podrían ser, nos dan 5 situaciones como sugerencia para poder trabajarlas en el marco de esas 5 situaciones. La primera situación, tenemos la situación relacionada al cuidado de salud, el ambiente y la sobrevivencia. Es la más fuerte, ¿no? La situación real. Otra situación que nos da es la situación relacionada a la convivencia en el hogar. Otra situación que nos plantea es la situación relacionada a la ciudadanía y el bien común. La cuarta situación que nos plantea el Ministerio es situaciones relacionadas al bienestar emocional, al bienestar socioemocional, ¿no? De todas las personas. Todos creo que necesitamos tranquilizarnos ante esta problemática mundial. Y otra situación que nos da la quinta, situaciones relacionadas al uso del tiempo libre. Son las situaciones que nos plantea para poder, ¿no?, plantear las experiencias de aprendizaje, ya sean proyectos, ya sean unidades de aprendizaje o estudio de casos, ¿no?
También nos dice que los docentes deben preguntarse qué áreas aportan a la resolución del problema, ¿no? Y cuáles son las competencias que aportan a un mejor afrontamiento de la situación. Entonces, y en base a ello se tiene que plantear estos aprendizajes, ¿no? Estas experiencias de aprendizaje. Vamos a la modalidad de servicio educativo, ¿no? El servicio educativo en la emergencia sanitaria, netamente en la emergencia sanitaria. ¿Qué nos dice? No se espera desarrollar todas las competencias previstas en el año. Definitivamente no vamos a poder desarrollar porque ustedes saben, en educación a distancia no equivale el mismo tiempo a una educación presencial. La educación presencial nos da oportunidad a desarrollar mayor cantidad de competencias. Indudablemente con la educación a distancia esto va a disminuir. Por lo tanto, por lo cual nos dice que es importante recordar la noción del ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que cada ciclo está conformado por dos años, ¿no? De estudio de 2 años. Por ejemplo, el tercer ciclo estará primer grado y segundo grado. Entonces, toda la competencia de ese ciclo se desarrolla en 2 años. Considerar eso, entonces, ¿no? Lo que permite seguir desarrollando el año siguiente las competencias que este año no se hayan consolidado. Eso nos va a facultar que al próximo año tengamos que desarrollar las competencias. Asimismo dice, elaborar para facilitar, ¿qué nos dice? Para facilitar la priorización de competencias, el Ministerio está planteando a modo de referente para las instituciones educativas situaciones y competencias asociadas a desarrollar este año. Al final de esta norma nos presentan un anexo donde nos dice qué competencias serían requisitos, ¿no?, para poder cumplir este año la educación de nuestros estudiantes. Por lo tanto, nos está sugiriendo que analicemos ese anexo donde están las competencias que se debe trabajar, reprogramar en la fase presencial. Ojo, eso es para la fase presencial. ¿Qué más nos dice? Nos dice que la coyuntura exige asumir roles prácticas, ¿no?, diferentes de todos los actores, ¿no? Conlleva asumir responsabilidades mayores y mucha autorregulación para que se logren los objetivos de aprendizaje. Los cambios principales son los siguientes. ¿Cuáles son los cambios que necesitamos afrontar y asumir todos, ¿no? A veces las personas somos muy resistentes al cambio, pero tenemos que adaptarnos a los cambios. Primero tenemos, dice, la necesidad de alinear eficazmente la labor del Minedo con los gobiernos regionales y del profesorado, a través de una articulación entre las actividades que unos y otros proponen. Hay que escucharnos, todos, autoridades, profesores, ¿no? Tienen que aportar con ideas para poder articularnos y mejorar esta tarea educativa que tenemos. Otro cambio que necesitamos, el énfasis en poner las áreas curriculares con sus respectivas competencias al servicio de la situación problemáticas que se deriven del contexto que vivimos. Es decir, analizar todas las áreas y cómo aportamos a la solución de la problemática como es la actual, el COVID-19. Claramente, necesitamos preocuparnos cómo solucionamos nuestro problema desde todas las áreas que se trabajan en el currículo. Otro cambio que necesitamos, hay la necesidad de priorizar situaciones cuya resolución de la oportunidad de desarrollo sobre las competencias emocionales, ¿no? Por ejemplo, las ciudadanas, el cuidado a la salud, las comunicacionales y las transversales, por ejemplo, la gestión de su aprendizaje con autonomía. Ahora es la oportunidad donde el estudiante demuestre que va gestionando en forma autónoma su aprendizaje, ¿no? El uso de manera responsable de las TIC, ¿no? Es oportunidad para que el niño aprenda a usar responsablemente la tecnología, ¿no? Tanto el internet, la computadora, el celular, el Face, el WhatsApp, todas las herramientas. Entonces, de una manera responsable, ahora es la oportunidad, ¿no? Cómo se puede desarrollar esas competencias transversales. Esto significa, dice, que la competencia del área matemática, ciencia y tecnología, educación física y arte y cultura se desarrollan para favorecer el desarrollo de las competencias. Miren, en esta necesidad todas las áreas tienen que sumar para resolver y aprovechar, desarrollar competencias de nuestros educandos.
Y también tenemos la necesidad de que las tareas y los horarios necesitan replantearse, ya no es como antes, ¿no? No es saludable, nos dice, que mantener a los estudiantes muchas horas frente a la computadora, o muchas horas viendo televisión o haciendo tareas. No es saludable. El horario de estudio se organiza en periodos más cortos hoy en día, ¿no? De acuerdo con la edad, garantizando que se agobie a los estudiantes con muchas tareas. Entonces, no darle muchas tareas, nos dice, ¿no? Entonces, es así que tenemos que ir analizando toda esta problemática y orientando a nuestros estudiantes. También nos dice que durante la modalidad a distancia, los docentes tienen fundamentalmente un trabajo de revisión de las actividades educativas que se proponen en la estrategia Aprendo en Casa, complementándola con actividades contextualizadas y pertinentes a la situación de los estudiantes y familias. Esta norma nos aclara el trabajo de todos los docentes. Ya no es solo, con la norma anterior que decía, solo verificar que nuestros estudiantes estén recibiendo educación a distancia por uno de los canales determinados por el Ministerio de Educación. Aquí ya nos dice que tenemos que complementar actividades contextualizadas al lugar, porque lo que está recibiendo el niño no está contextualizado, es general para todo el país. Por lo tanto, nosotros tenemos que complementar con ciertas actividades pequeñas, teniendo en cuenta lo que nos ha dicho anteriormente, no recargar mucho tiempo de trabajo al estudiante, pero sí es necesario darle actividades pequeñas contextualizadas al lugar, que sean pertinentes y que ayuden realmente al aprendizaje de nuestros estudiantes. Asimismo, dice que tenemos que monitorear y evaluar formativamente el trabajo de nuestros estudiantes, brindándole indudablemente el apoyo a distancia y retroalimentándolos. Hablando de la evaluación, nos vuelve a decir que se va a enfatizar la retroalimentación formativa durante todo el año escolar, ya sea en estos momentos en la modalidad a distancia o ya sea en la fase presencial. Tiene que trabajarse la educación, ¿no? La evaluación formativa. Vamos, ahora nos dicen en cuanto a la atención educativa a distancia. Nos dice que durante la modalidad a distancia, ¿no?, se va a desarrollar la estrategia Aprendo en Casa a través de ya sabemos, es a través de la plataforma virtual del Ministerio de Educación o a través de televisión y radio. Indudablemente se ofrecen las experiencias de aprendizaje, ¿no es cierto?, y los recursos para que nuestros estudiantes aprendan. Este periodo comprende también las actividades de aprendizaje complementarias que proponen los docentes. Aquí nos aclara, hay actividades complementarias que deben proponer los profesores. En ese sentido, nos dice, los docentes deben planificar actividades de aprendizaje complementarias. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? Primero, cuando se requiera contextualizar, ya les he dicho, lo que está impartiendo el Estado no está contextualizado, está en forma general. Entonces, hay necesidad de contextualizar de acuerdo a la ubicación geográfica de las instituciones educativas. Ya les he dicho, a la sierra, a la selva, a la costa. Y si se requiere, entonces hay que hacer la actividad complementaria para garantizar la comprensión de la actividad de la plataforma, la radio o la televisión. Así se va a complementar el aprendizaje. Entonces, no se olviden planificar esa actividad complementaria. ¿Cuándo también se debe planificar esa actividad complementaria? Cuando se requiere realizar cambios para que la actividad se adecue a los niveles de competencia y saberes que tienen los estudiantes. Entonces, hay necesidad de que yo conozco sus saberes previos de mi niño. Lo que está hablando en la televisión no lo va a entender. Entonces, hay necesidad de hacerle una adecuación del nivel de comprensión. Entonces, le voy a dar un pequeño apoyo, reforzamiento, una retroalimentación, de tal manera que sí, ahora sí, con mi apoyo, con mi orientación, lo va a entender. A eso, ¿no? Cuando también, hay otro caso, cuando también tenemos que hacer esta planificación de actividad complementaria, cuando se considere necesario hacer cierto énfasis
que ayuden a los estudiantes a analizar más información, mejorar alguna práctica, reflexionar algún aspecto o articular con otros saberes. Si yo veo que hay un tema que están tocando en la televisión hoy día y veo que puede ser oportunidad para que amplíe su información, entonces hay necesidad de que yo haga una actividad complementaria. Le enviaré una actividad para que le ayude a crecer. Podría ser, habían planteado unos mediante un pequeño proyecto, ¿no? Podría ser. Entonces aquí queda claro que el docente tiene que hacer actividades de aprendizaje complementarias. Nos dice además las instituciones educativas y los programas de educación privada, bueno, podrán desarrollar sus propias estrategias. Vamos a lo que nos dice, cómo es la atención educativa presencial, ¿no? Nos dice que la atención educativa presencial dependerá de la evolución de la pandemia y de las medidas que se tomen para contrarrestarla. Si vemos ya que está bajando el número de muertos, entonces hay posibilidades de que se retorne a la actividad presencial. Que durante la atención educativa a distancia, el líder pedagógico de la institución, que es el director, será responsable de las siguientes acciones. Primero, en cuanto a la coordinación con su equipo técnico, que normalmente está conformado el director, el subdirector, los coordinadores. Antes de iniciar cualquier actividad de planificación con el equipo, debe considerar las siguientes orientaciones el director. ¿Qué debe hacer el director? Primero, debe mantener contacto con todo el personal de la institución educativa a través de los medios disponibles, que ya puede ser celular, correo electrónico, etc. Pero tiene que tener contacto, ya sea de manera grupal, ya sea en forma individual. Después, ¿qué debe hacer? Debe analizar con ellos cada una de las orientaciones generales que se plantean en este documento, analizarlo punto por punto, ¿no? Y su implicancia para el trabajo en su institución educativa. Luego debe informar sobre las acciones de acompañamiento al estudiante que los docentes y otros mediadores están realizando. Entonces hay que informar a la UGEL de lo que están trabajando. Y para eso tiene que planearlo, realizar durante la etapa de distancia y tomar conocimiento de las necesidades identificadas, así como de las acciones para atenderlas. Entonces hay que solucionar los problemas que están apareciendo ahorita en la educación a distancia. Debe también el director brindar información directa a la comunidad educativa, considerando las siguientes recomendaciones. ¿Con qué recomendaciones? Compartir información sobre el desarrollo de la actividad en radio, televisión y la web, en el marco de la estrategia de Minedo Aprendo en Casa, ¿no? Debe ajustar estrategias y expectativas de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Debe proponer ese ajuste de estrategias a los docentes. Debe comunicar las expectativas establecidas a nivel de la institución educativa para generar compromisos en docentes y en la familia. ¿Qué más nos dice? Debe analizar las condiciones de conectividad y el nivel de dominio de las herramientas virtuales de los estudiantes y sus familias. ¿Qué más debe responsabilizarse el director? El director debe organizar el monitoreo y verificación de que los estudiantes estén desarrollando las actividades y accediendo a los recursos brindados por el Minedo. El director nos dice que debe brindar orientaciones al equipo docente para que genere un clima de acogida y soporte emocional para los estudiantes y sus familias, en el que se sientan escuchados, comprendidos y acompañados en sus emociones y vivencias. Asimismo, el director debe propiciar que el docente se comunique con sus estudiantes y sus familias a fin de asegurar el acceso a los recursos de Aprendo a Casa. Asimismo, el director debe plantear acciones para los estudiantes que no tengan acceso a los recursos educativos ofrecidos por Minedo. En cuanto a la planificación de las actividades de aprendizaje, ¿no? Veamos. Considerando las características atípicas de este año lectivo y que el desarrollo de las competencias es un proceso continuo, se espera que cada directivo realice las siguientes acciones. A ver, ¿qué debe hacer el director? Debe propiciar que el docente revise los recursos de Aprendo en Casa. Miren,
destinados a docentes y estudiantes y analice las actividades y las competencias implicadas en su desarrollo, de manera que pueda darse continuidad y ampliar y consolidar dichos aprendizajes. Entonces, el director de una de esas debe verificar que el profesor esté revisando los recursos de Aprende en Casa. ¿Qué más debe hacer? El director debe generar espacios para revisar las experiencias de aprendizaje planteados por el Ministerio de Educación, ¿no? A fin de que los docentes puedan reajustar en la planificación curricular adecuadamente, pero para el periodo presencial. La planificación curricular que hace el docente va a ser para el periodo presencial. El director debe buscar soluciones en equipo a través del trabajo colegiado, ¿no? Tanto en la planificación como en la atención de necesidades de sus estudiantes. Asimismo, el director debe evaluar juntos las diversas potencialidades de los docentes, a ver quiénes tienen mayores facilidades a los entornos virtuales, qué docentes, ¿no? ¿Cómo va a hacer el director el monitoreo y seguimiento y evaluación? Atiendo, señor directores. Primero, debe orientar a los docentes sobre los mecanismos a usar y cómo organizar el monitoreo a los estudiantes. Entonces, el director es el que organiza, el que orienta a su profesor cómo monitorea a sus estudiantes. Debe establecer con los docentes estrategias para sistematizar la información sobre el número de estudiantes por clase, ¿no? Cuántos logran por internet, cuántos logran, yo creo que ese trabajo están haciendo, ¿no? Cuántos logran por TV, cuántos por radio. Ese trabajo, esa información, sistematizar y enviar a la UGEL. Debe el director fomentar entre los docentes el uso del portafolio como fuente de evidencia de los aprendizajes de los estudiantes. Coordinar con los docentes para escoger y explorar los aplicativos que van a usar para monitorear a los estudiantes. Hay que probar diferentes aplicativos. Y hay algunos aplicativos que nos dicen que están colgados en la plataforma virtual Aprendo en Casa. Entonces, asimismo nos dice que el director debe hacer seguimiento a la retroalimentación a estudiantes, ¿no? Garantizando que durante este periodo los estudiantes estén dialogando con sus profesores, ¿no? Que los estudiantes den a conocer de sus avances, de sus dificultades a sus docentes. Tiene que verificar el director, no tiene que verificar, por eso de repente va a pedir evidencia al maestro a ver cómo estás dialogando con tu estudiante. Bien, amigos, hasta aquí es la fase a distancia. Después haremos un videito, la fase presencial. Por el momento, yo creo que hemos analizado lo más importante de esta norma, lo que nos interesa, y espero que sea de gran ayuda para ustedes. Agradeciendo siempre a todos los amigos que ya se han suscrito y a los amigos que todavía no se han suscrito, apretar clic en suscribirse. Gracias, hasta la próxima vez.